Señor para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Oramos. Damos gracias, Señor. Damos gracias por recordarnos desde temprana hora a quién venimos a adorar. Te damos gracias, Señor, porque precisamente gran parte, Señor, de lo que interfiere para que nosotros vivamos como es digno de la vocación a la que tú nos has llamado, es que olvidemos quién tú eres, Señor. Pero gracias por recordarnos que tú eres soberano, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amado Dios, te pedimos perdón por nuestros pecados, que hemos entendido que aunque tú, Señor amado, te manifiestas como soberano en toda la Escritura, Señor, y en toda la extensión de la palabra, nosotros somos responsables. Te pedimos perdón, Señor, por todas esas cosas que sabemos no debemos practicar y practicamos. Te pedimos perdón por voltear nuestros ojos a ver los problemas, los afanes, las vanidades y desviarlos de ti, Señor. Te rogamos nos ayudes. ¿Qué podríamos hacer nosotros, Señor? Tú llevas toda la gloria porque toda la obra es tuya. Solo ayúdanos, amado Señor, a conocerte, a verte y a descansar. Hoy recordamos con esta porción de la palabra lo grandioso que eres, lo soberano, lo poderoso, y nos gozamos en saber que tú eres nuestro Dios. Gracias, Padre, por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, esta porción de la palabra es una de las que ha causado más controversias en la iglesia hoy en día, sobre todo por aquellos que sobreenfatizan en la soberanía de Dios. Dios es soberano completamente, hermanos, pero la soberanía de Dios no llevará a nadie a pecar. A nadie lo llevará a pecar. Aunque lo dudes, hay gente hoy en día que se profesa cristiana que dicen: yo pequé porque Dios me hizo pecar, era su voluntad. No, hermanos, el hombre peca en su responsabilidad, pero Dios es soberano de todo ello. Y esto es lo que dice este proverbio. También se ha malinterpretado solo en la porción segunda, y aún el impío para el día malo, creyendo que precisamente cuando yo peco, Dios hizo eso para que al final resultara algo bueno, y tiene algo de sentido. Mas lo que tenemos que quitar por completo es la responsabilidad de Dios por mi pecado. Mi pecado es mío, no es de Dios, hermanos. Yo peco. Mas, sin embargo, lo que dice este proverbio, que aún con el pecado del peor hombre, hermanos, no iremos en contra o por arriba de la voluntad de Dios, del plan soberano. Del plan soberano. Hay dos doctrinas que no voy a mencionarlas hoy, pero que hablan precisamente de eso. Y hay algunos que creen que aún Judas traicionó al Señor Jesús porque fue susurrado por el mismo Dios para que lo hiciera. Es muy diferente saber que Dios ya sabía todo y que todo lo usó con un bien, a decir que Dios hizo pecar a Judas. Dios conocía todo el plan, conoce todo el plan, todo lo decretó, sabía de Judas, sabía que Judas haría, eso lo preparó el Señor, pero el hombre en su responsabilidad pecó. ¿Amén? ¿Puedo seguir entonces? Entonces, esta es una perspectiva bíblica del problema de la maldad, hermanos. Todas las religiones o cosmovisiones de la vida tienen que luchar con la naturaleza y la causa de la maldad. ¿Recuerdan? Hay un extracto de una plática que supuestamente Albert Einstein sostuvo con uno de sus profesores, y precisamente hablaba de esto y decía: bueno, ¿existe la oscuridad? Y el profesor dijo sí, y Einstein dijo: no, lo que sucede es que la oscuridad es una ausencia de la luz. Y todas las religiones y personas tratan de entender el porqué de la maldad, y la pregunta que hace la gente es: ¿por qué, si Dios existe, por qué hay maldad? ¿Por qué hay maldad en el mundo? Entonces todas las cosmovisiones y religiones, hermanos, excepto la cosmovisión cristiana, van a minimizar o simplemente hacen a un lado la idea de que exista la maldad. Siempre. De hecho, hay evangelistas o personas que predican en la calle y que les da temor decir que la maldad está en el mundo porque Dios maldijo al mundo. Y ellos creen que si dicen eso, la gente va a decir: entonces Dios es malo. No, hermanos, la maldad existe porque Dios la ha permitido.
La maldad existe en el mundo porque Dios maldijo al mundo con Adán y Eva, y la maldad entró y la muerte entró, y el mundo está de cabeza. Sí, es malo, pero es porque Dios permitió la maldad y Dios maldijo al mundo. Y no debe darte miedo decir eso. Este proverbio dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Recordemos lo que dice la palabra, hermanos. Romanos 11:36. Porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas, hermanos? Todas las cosas. Porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Chequen Apocalipsis 4, por favor. 4:11. Dice la palabra en esta porción: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todas las cosas. Todas las cosas. Nosotros reconocemos que existe la maldad, hermanos, y que se origina en el corazón de los hombres. La maldad se origina en el corazón de los hombres. Pero, ¿cómo puede ser Dios, que suena más fuerte? ¿Cómo puede ser Dios, hermanos, la causa de lo que se conoce como maldad? Si vamos a entender que Él creó todas las cosas, ¿cómo puede ser posible? El mundo dice que Dios, siendo Dios y siendo perfecto, permitió la maldad. Es la pregunta que se hacen. La gente no quiere mencionar la maldad, hermanos. Si Dios es bueno, ¿no querría deshacerse de la maldad? ¿O no es su poder necesario como para evitarlo? O la pregunta que muchos de ustedes hicieron fue: ¿por qué permitió que Adán pecara? ¿Por qué simplemente dijo no peques y ya? ¿O por qué no borra todo de inmediato para que el mundo no siga de cabeza? Si vemos eso, hermanos, a la luz de la obra de Cristo, es lo que hizo. Pero el problema aquí es la justicia. Si el Señor solamente hubiera desaparecido la maldad, hubiera derrotado a la muerte de la nada, pues obviamente sería un acto injusto. Porque a causa del mal, hermanos, hay un castigo. Lo hermoso de esto, hermanos, que el mismo Dios que ha creado todas las cosas para su propia gloria es el que detiene el problema de la maldad y aún de la muerte, pagando el castigo por nosotros. Hay una pregunta que se hacen algunos: ¿cómo puede ser Dios la causa de lo que llegan a ser efectos malvados? ¿Cómo puede ser Dios el causante de la maldición del mundo y al mismo tiempo ser inocente de todo pecado? ¿Cómo es posible que Dios maldijo al mundo, que las cosas suceden aún malas para un propósito y Él esté limpio de todo pecado? ¿Por qué no querrá deshacerse ya? No tiene el poder. Hermanos, el hombre más sabio que jamás anduvo por este planeta responde a este extraordinario y difícil dilema en una sencilla declaración, diciendo: todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo, y aún el impío para el día malo. Dijo Salomón, inspirado por el Espíritu Santo. Todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo, y aún el impío para el día malo. El problema de la maldad, hermanos, deja de ser una contradicción lógica para nosotros cuando añadimos la verdad de Dios tiene una razón moralmente aceptable para la maldad que existe en el mundo. El problema de la maldad para nosotros, el no entenderla, se termina cuando recordamos que Dios es soberano. O la maldad de alguna manera ha frustrado o confundido los propósitos de Dios y Él ha dejado de ser Dios. O Dios sigue siendo Dios y sigue siendo soberano sobre la maldad. ¿Tú qué crees? ¿Que la maldad le ganó el camino? ¿Que las cosas malas sucedieron? ¿Que Adán y Eva en su caída son una sorpresa para Dios? ¿Tú crees que Dios sabía que Adán y Eva iban a caer?
Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que la maldad le ganó la carrera a Dios y lo tomó por sorpresa? ¿Tú crees que Cristo vino a la tierra y de pronto Dios dijo, ¿qué? No me imaginaba que los hombres iban a crucificarlo. ¿O que Él sabía que iba a ser crucificado? Él sabía, hermanos. Él sabía. Él sabía. Y algunos teólogos defienden la idea, hermanos, que cuando dice y al impío lo hizo para el día malo, no se refiere para los acontecimientos meramente presentes, sino el día malo está haciendo referencia al día del juicio final. Todo lo que haya hecho el enemigo, todo lo que haya hecho en contra de la iglesia, todos los dolores, todos los padecimientos, las enfermedades, los asaltos, los homicidios, todo lo que se haya hecho en contra de su cuerpo en la tierra, terminará en bien. Y eso fue parte de su propósito. ¿Tú crees que fue parte del propósito de Dios que Juan el Bautista fuera decapitado y su cabeza la pusieran en una charola y la mostraran? ¿O que lo tomaron por sorpresa? ¿Tú crees que es propósito de Dios toda la maldad que se le ha hecho a sus santos a lo largo de la historia, a todos los creyentes? ¿O que lo tomaron por sorpresa? Ahora esto, hermanos, para los creyentes es algo formidable. Saber y entender que la soberanía de Dios llega hasta el punto en donde algo malo me sucede y es parte de su plan. Ahí nos encontramos en el problema, hermano, espérame. O sea que si me asaltan y me hieren, o si matan a un hijo, o si un cáncer llega a mi vida, ¿era parte del propósito de Dios? ¿Tú qué crees? Sí, hermano. Y eso te da intranquilidad o te da paz. Saber que todo lo que vaya a sucedernos en la vida es porque Dios lo ha decretado y lo ha permitido. Y que aun cuando nosotros fuimos negligentes en nuestra manera de vivir y ocasionamos un mal, ese mal era conocido por Dios, es administrado por Dios, lo puede poner o quitar, extender o recortar como Él haya deseado, hermanos. En un tiempo al principio esto me dio terror y quería huir de este Dios. Yo quería únicamente escuchar del Dios que todo lo bueno y nada de malo. Algo malo en mi vida ¿y dónde está Dios? Hay algunos que predican esto, tú sabes, y cuando las personas o las familias pasan por tribulación, lo único que se les ocurre a los pastores es decir, pues así está tu pecado, por eso te está castigando Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿lo crees o no? Entonces todas las cosas malas que suceden porque estamos bajo un mundo que fue maldito por Dios. Y aunque nosotros fuéramos las personas más buenas sobre la faz de la tierra, los demás no. Y aunque nosotros fuéramos los más buenos, el cuerpo es decadente y está descomponiéndose día con día. Y va a enfermarse y va a pasar cosas horribles. Así que lo que me puede dejar recordar la soberanía de Dios es que cualquier cosa, por muy horrenda que nos suceda, es conocida por Dios. Es dada por Dios y que al final todo me va a ayudar para bien, es como dice el apóstol Pablo en Romanos. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque Dios las puso para su propósito. Bendito sea Dios. Todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo y aún al impío para el día malo. Entonces Dios, hermanos, tiene una razón moralmente aceptable para la maldad. La maldad no ha frustrado ni confundido los propósitos de Dios como algunos pobres hermanos creen. Les llegó un cáncer y ¿por qué, Dios? Si yo te sirvo, si yo ofrendo, si doy diezmos, si estoy comprometido, si oro todos los días, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me enfermaste? Podríamos detener al hermano y decirle, espérame, ¿tú cómo piensas morir? ¿O cuándo estás viviendo en realidad en el reino eterno como para que ya no haya corrupción en tu cuerpo? Tu cuerpo debe enfermarse. La mayoría de nosotros vamos a morir por enfermedades, hermanos. Muchos de nosotros vamos a atravesar a lo mejor por una pobreza momentánea o larga. Muchos de nosotros vamos a ver morir hijos y personas que amamos, padres, todos, porque estamos en este mundo de maldición, lleno de pecado. Y por eso la iglesia, cuando entiende esto, dice, ven Señor Jesús, ven, sí, amén. Porque ya quieren descansar por la eternidad, en donde no habrá muerte, no habrá más dolor, no habrá carga, culpa, aburrimiento, celos, ira, contienda, disensiones, enemistades, solo hasta que Cristo venga. No podríamos estar completamente cómodos, hermanos, en el mundo del enemigo. Esa es la verdad. Dios es soberano sobre la maldad, amén. No hay postura intermedia, hermanos. Los malvados y las maldades que hacen todo esto
siempre va a seguir siendo parte del propósito de Dios al final. Pero ojo, esto no quiere decir que Dios hace pecar al hombre. El hombre peca porque sus obras son malas y porque es lo único que sabe hacer. Mas sin embargo, la soberanía de Dios es tan grande que Él conoce todo eso y conoce el final de todo. Una de las historias más extraordinarias para entender esto es la vida de José. ¿Recuerdan? El último capítulo, la declaración de José a sus hermanos, no dijo, y Dios los hizo ustedes hacerme mal, ¿verdad? ¿Qué dijo? Ustedes quisieron hacerme un mal, pero Dios lo usó todo para la gloria suya y para un bien de su pueblo. Gloria a Dios. Ese es mi Dios, hermanos. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios, el que controla todo y nada se sale de su propósito. Claro que estos propósitos pueden ser degustados únicamente por su iglesia. Sería una locura que tú llegaras con un católico romano y le dijeras, no te preocupes, tu cáncer te va a ayudar para bien. No, hermano, jamás, a menos de que primero le prediques el evangelio, lo crea y ahora sí diga, ¿sabes qué? Gracias a tu cáncer, tú hoy puedes ser salvo. Ayer platicaba con alguien y le decía, después de un acontecimiento horrible que pasó en su vida, y le dije, aunque lo dudes, mi amada, tú vas a decir algún día, gracias Dios por esto que pasó. Aunque digas, ¿cómo voy a agradecer por algo así? Te lo aseguro. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y en toda la extensión de la palabra, si vamos al griego a ver estas palabras que están en nuestra traducción, aún son más grandiosas de lo que nosotros podemos entender por perfección, por agradable, por buena. ¿Tú crees que todo lo peor que pueda sucederte como hijo de Dios resulta en un final feliz? Si no, debes de creerlo, mi amado hermano. Todo absolutamente. Y puedes dar gloria y puedes dar alabanza, adoración y dar el evangelio a otros en medio de tu peor padecimiento. De hecho, es mucho más asombroso ver como el hermano pastor David Wall, les he estado mandando noticias de él para que sigan orando, que el hermano me manda un mensaje de todo lo que está padeciendo en el hospital, horrible, hinchazón de manos, pies, se intoxicó, no podía ni coger el teléfono para contestar un mensaje, hermanos, y al final dice, pero mi Dios es bueno y tierno. Gloria a Dios. Los incrédulos que escuchan eso, hermanos, caen de rodillas y le dicen, yo quiero de ese Dios, dime quién es. ¿Cómo es posible? Es lo que sucedía en el Coliseo Romano. Ahí está ese libro de El mártir de las catacumbas, que habían doncellas cantando y ellos decían, ¿y cómo es posible que estas doncellas están cantando alabanzas antes de ser devoradas por leones? Porque aún en esos padecimientos Dios tenía un propósito. Por eso dice Romanos, hermanos, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse en Cristo Jesús. Por eso yo estoy seguro que si Dios permite, hermanos, en su soberanía, una muerte horrenda y lenta de su pueblo, es porque en cuanto abran los ojos en el reino eterno dirán, Señor, ¿y por qué no me permitiste sufrir más? Es lo que dice el autor de Hebreos también. Muchos no aceptaron el rescate para obtener mejor resurrección. Gloria a Dios. Es un poco de tiempo de padecimiento, hermanos. Dios es bueno con su pueblo, es un poco de tiempo. Y después viene la gloria eterna. Así que nunca debatas con Dios o le digas, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me tienes así? Se vale en nuestra carne, pero de inmediato tenemos que arrepentirnos y decirle, Señor, permíteme alabarte. Si es tu voluntad, no, es su voluntad que le alabemos en medio de la angustia. Permíteme alabarte en mi pobreza, permíteme alabarte en mi soledad, permíteme alabarte en la cárcel, permíteme alabarte en este hospital, Señor, en cualquier lugar, permíteme alabarte. Hay algunos que ya hemos probado de eso, en medio de padecimientos horribles, poder dar alabanza, hermanos. Entonces entendemos por la palabra y por este proverbio, hermanos, y por muchas otras escrituras, que todo ha sido hecho para los propósitos de Dios. Todo lo que ha sido hecho para los propósitos de Dios. ¿Y sabes para qué también? Para su gloria. Y todo va a servir para sus intereses y propósitos. Algunos
servirán voluntariamente aquí y ahora, pero otros inconscientemente van a estar obrando en los propósitos de Dios para su gloria. Cada acto que nosotros hagamos en el camino de Cristo, hermanos, va a tener un fruto, como la predicación del evangelio aquí, o como el enseñar a nuestros pequeños hijos y no vemos fruto de pronto y los seguimos viendo pecadores y pecadores, aunque ellos tienen una ventaja porque ellos no son hipócritas como nosotros. Nosotros hacemos cara de santos aquí. Oh, el hermano le vi de hecho una aureola, y nuestros hijos sacan a flote lo que son, pero vamos a ver fruto. Un hermano decía que muchas veces Dios no permite que veamos el fruto, lo que sembramos en la palabra, para que no nos vanagloriemos y digamos, ay mira, pero se va a ver fruto. Es como cuando los que no tienen padres y fueron rebeldes y mueren los padres y no obtuvieron perdón y reconciliación, dirán, ¿por qué no aproveché? ¿Por qué no dije? ¿Por qué no hice? Porque hasta después se ve el fruto, hermanos. Aún con Cristo, es tremendo con Jesús, pero Isaías dice, y verá el fruto de su aflicción. Lo verá después cuando haya reunida su iglesia, hermanos. Entonces, qué bendición es saber que Dios es soberano. Cuando la justicia de Dios, hermanos, finalmente haya quedado plenamente cumplida en el juicio final, y veamos que absolutamente todo lo horrendo, lo que el mundo piensa que está haciendo para derrocar a Dios, cuando matan misioneros en lugares de persecución alta, la gente piensa que están aniquilando el cristianismo. O cuando cortaron la cabeza de Juan el Bautista, un profeta grande, hermanos, pensaron ya, callamos. O cuando a la iglesia, después que vamos a estar viendo en la serie, los empiezan a perseguir y matar, hermanos, sucedía lo contrario, todo ayudaba para bien, los mataban y el cristianismo crecía, se expandía. Y así con nosotros, perseveramos haciendo las obras de Dios que Él preparó de antemano, y te aseguro que veremos fruto. Nosotros solo sembramos, Él da vida a la semilla, hermanos. Y cuando estemos pasando por tiempos difíciles, jamás le preguntes a Dios por qué. Alguien decía, ¿para qué? Muéstrame, Señor, ver para qué, qué es lo que va a suceder. Manténme con los ojos abiertos. A cualquier lugar que vayas, en cualquier momento que te encuentres, no es casualidad, no hay un tiempo intermedio o un stand-by en donde Dios te dice, tiempo libre, haz lo que tú quieras, haz lo que sea y después vuelves. No, todo es parte del decreto de Dios. Así que en todo lugar en donde nos encontremos, en todo momento, siempre mantén los ojos abiertos para ver qué Dios tiene en ese horrendo lugar en donde estás. Siempre, hermano, siempre. Y mientras contemplamos estas verdades profundas, hermanos, nos haría bien recordar que no hay maldad en el mundo a la que debamos temer. No hay maldad en el mundo a la que debamos temer, porque aún el último adversario a vencer, dice la palabra, es la misma muerte por todos nosotros. Bueno sería más bien, hermanos, temer a Dios, más que temer a la pobreza, a la enfermedad, al padecimiento, al desamor, a la soledad. Teme a Dios mejor. Es el único temor válido para el cristiano. Amén. Oremos a Dios, hermanos.